Buen día, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto llamado Graphex. Graphex es un compilador y graficador de expresiones irregulares, el cual tiene la capacidad de generar autómatas finitos no deterministas con transiciones lambda a partir de una expresión regular brindada por el usuario. Graphex está desarrollado en Python y cada una de las implementaciones y estructuras utilizadas fueron desarrolladas completamente por nosotros. Las expresiones regulares ingresadas por el usuario deben cumplir con el siguiente conjunto de reglas. Dentro de los caracteres permitidos encontramos las letras mayúsculas y minúsculas con o sin acentos, se admiten números, se admite el carácter especial vacío, y además se definen dos tipos de operadores, las cerraduras tanto positiva como de clean y las uniones. Además, los paréntesis tradicionales serán los delimitadores de alcance de la expresión regular. Se le exige al usuario que si utiliza paréntesis en las expresiones regulares, pues estos se encuentren balanceados, o de lo contrario se reportará como un error sintáctico. Además, si la expresión regular ingresada no cuenta con paréntesis, se utilizará el orden de precedencia para determinar y graficar esta expresión regular. Entonces, aquí se encuentra este conjunto de definiciones donde como previamente se mencionó, se define el alfabeto y cada uno de los símbolos reservados del graficador. Una vez estas definiciones, comenzamos con la primera etapa y es el análisis léxico. En este caso el Lexer se encarga de verificar si cada uno de los símbolos ingresados en esas expresiones pertenecen a cualquiera de las tres clasificaciones anteriormente mencionadas. De lo contrario, si un símbolo ingresado no pertenece, marcará error y por ende la expresión no cuenta con las reglas necesarias para continuar con el proceso y la graficación. Para el apartado de parsing, se desarrolló una gramática que nos ayuda en la verificación de la expresión regular, además de la construcción de un árbol sintáctico de la misma. El método de parsing empleado se llama top-down parsing, donde el análisis y construcción del árbol se inician desde la parte más alta de este. Lo primero que hacemos en el parser es realizar una búsqueda y registro de errores, por si no se cumplen los requisitos que se esperan de la expresión regular, como por ejemplo paréntesis vacíos o el balanceo de los mismos. Entre otras cosas, se tienen las verificaciones con llamados recursivos de las distintas producciones que podría tener la gramática, revisando las producciones, una a una hasta dar con la adecuada, o rechazar totalmente la expresión. Luego de estas verificaciones, se realiza nuevamente el proceso, ahora con el fin de generar el árbol sintáctico, que luego nos permitirá graficar el autómata que buscamos. Finalmente tenemos que hacer nuestro proceso de traducción. Para ello necesitamos una estructura que sea poderosa pero simple, que se pueda construir a partir del análisis sintáctico. Para ello pues vamos a aprovechar la estructura del árbol que está directamente asociada al proceso de análisis. Eh, para este árbol nosotros vamos a definir una serie de nodos dependiendo de la operación que se vaya a realizar. Ya con el árbol nosotros vamos a tener un proceso de traducción mucho más simple, el cual se puede ver representado en únicamente dos instrucciones. Una primera que obtiene el grafo que queremos graficar y una segunda que simplemente le hace el respectivo plot con la librería con la que estamos asociados. La construcción del árbol, como ya mencioné, se hace gracias al análisis sintáctico, el cual es el mismo que explicó mi compañero, que es un análisis recursivo descendente. Yéndonos a detallar un poquito más el árbol va a tener una serie de hijos dependiendo de la operación que se vaya a hacer. Concatenación unión tiene dos hijos, mientras que la cerradura y un terminal tienen un único hijo. Dado este ejemplo, el objetivo es explicar cómo funciona ese proceso de traducción. Realmente lo único que se hace es pedir el grafo al nodo raíz. Si este no lo tiene, va a querer calcularlo. Calcularlo representa pedirle los grafos a sus respectivos hijos. Y si estos no los tienen calculados, recursivamente va a empezar a pedir el grafo a todos sus hijos y así sucesivamente hasta llegar a las hojas, los cuales únicamente pueden ser terminales y que van a tener ya por definición un grafo asociado. A continuación podemos ver este proceso donde todos los terminales ya tienen su respectivo grafo y a medida que yo voy subiendo en mi árbol, pues voy haciendo una estructura cada vez más y más compleja dependiendo de en qué posición yo me encuentre. El objetivo final es que ya cuando yo haya llegado a mi raíz voy a tener un grafo complejo que estará asociado a la expresión regular que yo deseo calcular. Finalmente, estos tres análisis se van a unir en una única clase llamada compilador, de tal forma que el usuario no tenga que llamarlos cada uno por separado, sino que se pueda hacer con una instrucción relativamente sencilla. Finalmente, vamos a realizar una fase de pruebas
para correr unos ejemplos con nuestra herramienta Graphics a ver qué resultados obtenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar una sentencia sin sentido, como en este caso vendría a ser esta sentencia que no tiene ningún sentido como tal y debería ser rechazada, que es lo que vemos en este ejemplo, que el parser no acepta esta expresión. Luego vendríamos con una expresión ya un poquito con sentido y de por sí ya un poquito más avanzadita, en el cual pues ya se construye efectivamente nuestro grafo con su estado Q0 inicial y su estado QA final, un único estado de aceptación, y finalmente se va a hacer una prueba con un ejemplo del libro del profesor Rodrigo de Castro Corgi, el cual es este ejemplito acá, que como se puede ver en pantalla es el grafo que también se muestra a la derecha con el ejemplo del profe Rodrigo Castro Corgi, en el cual obtenemos un resultado muy similar, simplemente que tenemos un estado menos